Bueno, voy a analizar dos variantes de empuje de cadera y sobre todo es un análisis simple pero detallado, ¿no? Es bidimensional y concretamente en el plano predominante que sería el lateromedial o sagital. Acá tengo una especie de DLC, ¿no? De este video, ¿no? Vamos a ver un poco. La primera variante sería en Smith. Es bastante usado. Sobre todo esta máquina Smith tiene una angulación, ¿no? Como se verá acá en el DLC, tiene una angulación y eso le da características, ¿no? Voy a tratar de hacerlo breve, pero no creo que sea breve. Primero vamos a ver con el tema cinemático, es decir, cómo se mueve la persona eh, en lo que implica el rango del movimiento, ¿no? Vamos a ver este video. Entonces ahí vemos que desciendo, ¿no? Bajo. Esa bajada es en un ángulo concreto, que es el de la máquina, pero hasta cierto punto es acompañada también por el ángulo del cuerpo, hasta cierto punto. Y luego al subir, ¿no? Algunas cosas también para resaltar es que estas guías de la máquina, si bien es cierto, permiten que uno lo pueda ejecutar sin agarrar la barra, también tiene sus contras y es que en el momento en que tú te sales puede ofrecer más resistencia de la que eh, normalmente debería. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces ahí más o menos ya se notan los puntos de estancamiento. Sobre todo eso es bastante importante resaltarlo. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí tengo la vista lateromedial, ¿no? Y esto es una persona, vamos a decir, promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, ¿no? Comenzamos, este sería un eje creado que sería en el cuerpo y el banco. Acá estaría el de la cadera, ese sería el de la rodilla y aquí sería también el del tobillo. No he tomado el eje que se puede crear no con el pie, pero porque supuestamente está fijo, ¿no? Pero vamos a quedarnos con que este es el del tobillo. Entonces, aquí vemos, ¿no? Aquí está este ángulo de la máquina. Acá está, vamos a ponerle los discos, el peso, ¿no? Y esto de aquí es la parte inicial, ¿no? Aquí, como dije anteriormente, se puede ver acompañado porque en otro video yo ya le mencioné, esta distancia del tronco, ¿no? Cuando subimos va a ganar o va a tener su distancia total. Ahorita no la tiene, ¿no? Por ejemplo, si vemos esto de aquí, ¿no? Ya yo he mencionado esto. Si por ejemplo trazamos una vertical aquí, tiene X distancia. ¿Entiendes? Tiene esta distancia. ¿Ves? Ahí, ¿no? Pero si este gira y sube, ya gana toda su distancia. Entonces algo similar pasa tanto con el cuerpo como con el fémur en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a medida que vamos a hacer el recorrido, ¿no? A medida que vamos a hacer el recorrido, esto va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Ajá. Y este se va a ir adelantando también un poco. Más o menos podría terminar ahí. ¿No? Imaginemos que esto es ahí, ¿no? Esto también iría aquí. Y aquí ya tendría toda la distancia. Por eso es importante que el banco, ¿no? De repente tenga un cierto acolchado para que esté cómodo, que no sea tan rígido. Lo otro es que esta angulación permite eso. Si fuera una máquina Smith, imaginemos rígida, esto sería, imaginemos ahí, y esto pasaría, ajá, aquí a ver, ajá, eso sería ahí. Entonces no acompañaría al cuerpo, al menos en parte no lo acompañaría, ¿no? Entonces esto de aquí, más o menos, de alguna manera, puede verse beneficiado por el ángulo que tiene, en este caso la Smith. Puede ser más, menos, ¿no? Pero más o menos ahí sería. Lo otro es que el tema de la última posición,
Lo ideal, claro, sería que esto, que es el tobillo, esté lo más vertical posible, ¿no? Esto que esté paralelo al suelo y para que se dé un adecuado bloqueo en la cadera, ¿no? Esto estamos hablando a nivel cinemático, es decir, no estamos viendo las fuerzas todavía. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a ver la posición inicial nuevamente, ¿no? Y vamos a trazar de alguna manera algunas fuerzas que pueden estar aquí, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Tenemos esta de aquí, que más o menos podría ser ahí. Vamos a ver. Ya, este de aquí. Entonces, esta hay que tener en cuenta que sería la reactiva del suelo, porque en este momento inicial se genera como como el contacto, por ejemplo, el pie, ¿no? Aquí estaría el pie, no está totalmente, o sea, no, la tibia está un poco inclinada y tenemos que aplicar fuerza ahí, no está totalmente perpendicular. Entonces se generaría eh, una especie de resultante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Entonces se generaría una especie de resultante porque hay una que sí es perpendicular, que sería la normal, pero también hay una de fricción, ¿no? El pie iría para acá, la fricción generada iría para acá y eso daría una resultante, ¿no? Esto sería respecto al contacto con el suelo, pero también habría otra de aquí, ¿no? Vamos a ver este de aquí, una que iría con la palanca. En este caso, por ejemplo, el punto de aplicación sería justo la tibia para la rodilla. Entonces iría a lo largo más o menos. Voy a ponerlo un poquito alejado para que no interfiera, ¿no? E iría una que sería la rotacional, así más o menos. Para esta resultante sería la rotacional, ¿no? O sea, esta fuerza es la que intentaría provocar rotación. Y, por ejemplo, en la rodilla, si esta fuerza tira para acá, lo que intentaría sería flexionar la rodilla, ¿no? Esto giraría así, ¿no? Giraría así. Y la rodilla tendría que oponerse a ello. Por eso es que en esta parte inicial es normal que se sienta un trabajo en el cuádriceps. Lo otro es que hay que tener en cuenta, y es muy importante, es que estos análisis son estáticos. El momento que tú, por ejemplo, cambias la intención de aplicar la fuerza, esta resultante puede variar. ¿Me entiendes? Lo ideal sería empujar con los talones principalmente, ¿no? Con los talones. Para que en la última parte, como vamos a ver ahorita, sea lo máximo posible, vaya el torque hacia la cadera, ¿no? Pero esto pasa más o menos en la posición inicial. Entonces, este sería el tema eh, el momento, o sea, la fuerza, la componente rotacional, ¿no? La que intentaría provocar rotación. Y el sentido sería hacia acá, es decir, provocaría, intentaría flexionar la rodilla. Entonces, en la cadera, vamos a trazar el brazo de palanca aquí en la cadera para que vean algunas cosas. Por ejemplo, aquí está la cadera, ¿no? Este sería el punto de aplicación, ¿no? Vamos a cambiarle de color. Ya, ese sería punto de aplicación, eje. Ya, aquí, esta sería la palanca. Entonces, vamos a trazar igual este de aquí, ¿no? Esta sería así, ¿no? Porque este es nuestro resultante, ¿no? Y esta iría hacia la palanca, ¿no? Esta es la que estaría actuando hacia la palanca, ¿no? Más o menos así. Bueno, ahí está. Y actuaría derecho hacia la palanca, ¿no? Entonces, vamos a reducir un poquito esto. Esta flecha depende de la magnitud, ¿no? Por ejemplo, si se hace controlado, lo que sería lo más ideal,
eh, estaría más o menos repartido así y tendría de repente menos, como digo, magnitud o más, ¿no? Pero ya depende de qué tanto, qué tan rápido querramos levantarnos. Pero lo ideal sería que sea controlado, ¿no? Entonces, esta sería la resultante y para la cadera tenemos el verde como brazo de palanca, punto de aplicación de la fuerza y trazamos las componentes perpendiculares. Una iría a ser más o menos la palanca y la otra intentaría provocar eh, rotación, que sería esta, ¿no? Esta de aquí. Esto, si va hacia arriba, intentaría girar la palanca hacia arriba o hacia así, sentido, creo que es horario, ¿no? Entonces, eso provocaría flexión de cadera y tendría que ser contrarrestada con los músculos eh, de la cadera, por ejemplo, glúteo, ¿no? De repente aductor por ahí también, los que tengan mecánica en ese momento. No vamos a entrar en ello, porque si no esto se alarga mucho. Algo que normalmente tu influencer de turno suele decir, o podría decir, es que se trace la línea de fuerza en la barra. Es decir, algunos pondrían esto, ¿no? Ay, caramba. A ver. Entonces pondrían esto y dirían que la barra estaría aquí, ¿no? La fuerza, la línea de fuerza. No, o bueno, como es Smith, podría ir así porque también habría una desviación, ¿no? Sería su componente y tal. Pero esto es cerrado mencionarlo porque si la línea de fuerza pasara por aquí, no estaría provocando rotación sobre la cadera. No provocaría rotación sobre la cadera, ¿no? Porque justo coincide con el eje, está muy, muy cerca del eje. Y también para la zona lumbar, voy a trazar este eje, mira. Ya vamos a poner este. Para la zona lumbar también habría poco momento, si es que la fuerza se vendría de ahí. Pero lamentablemente esto no es así. Lo que hace esta pesa es aumentar tu peso, ¿no? Porque entra en contacto contigo. Y eso a su vez tiene que aumentar la reactiva de los puntos de apoyo principales, ¿no? En este. Claro que aquí también habrían fuerzas, ¿no? Habría una, por ejemplo, habría una que actuaría contra tu tejido. Por eso es que te tiene que poner un colchón o una almohadita, ¿no? Y tú actuarías sobre ella, ¿no? Bueno, lo he dicho al revés, pero... Y habría una así, ¿no? Entonces tú actúas sobre la barra, ¿no? Pero la barra es dura, tienes que poner algo ahí. Y ella actuaría sobre ti, ¿no? De repente a nivel local por ahí, sí habría de repente compresión y todo ello, ¿no? Pero la que tomamos es esta, ¿no? Vuelvo y repito, la palanca para la cadera es la verde. Entonces trazamos una que va en línea con la palanca, sería la componente traslacional, y la rotacional sería esta que provocaría flexión de la cadera, pero tendría que ser contrarrestada en ese momento con los extensores de cadera. Bueno, vamos a centrarnos solo en la rodilla y cadera, porque si trazamos esto se va de repente a alargar mucho. Entonces, esto pasaría en ese momento concreto, ¿no? Algunas fuerzas estamos trazando, no todas. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, subimos y llegamos más o menos ahí, ¿no? Esto también se tendría que desplazar aquí, más o menos ahí. Entonces, estas fuerzas ya cambiarían, ¿no? A ver, voy a sacar esto. Entonces, estas fuerzas ya cambiarían, ¿no? Aquí ya sería, por ejemplo, si lo ideal que yo menciono es que tú empujes contra el talón, con el talón principalmente, esta fuerza, vamos a ponerle ahora que es la reactiva, estaría más o menos ahí, ¿no? Entonces ahora tendría una perpendicular al suelo, así, ¿no? Incluso esta puede ofrecer casi totalmente, ¿no? Pero vamos a ponerle un ángulo pequeño y la fricción sería mínima en este punto, ¿no? La fricción sería mínima, mínima, mínima,
¿no? Porque la tibia estaría casi perpendicular al suelo, sería mínima, que es bastante ideal aquí, ¿no? Y esta, por ejemplo, esta sería la resultante, igual la palanca para la cadera sería bastante alta, eh, o perdón, el momento sería bastante importante, ¿no? Esta sería la palanca, ¿no? Y aquí vamos a trazar también el momento. En el anterior no lo tracé, pero este sí había, pero un poquito menos, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, si esta fuera la resultante, más o menos sería ahí. Más o menos el momento sería ahí, ¿no? Que sería perpendicular a la línea de fuerza, a la resultante, ¿no? Si este es el, vamos a ver que esta sea la cadera, ahí, por ahí más o menos debería dar unos 90 aquí, ¿no? Entonces sería un momento importante para la cadera. No, para la rodilla también disminuiría mucho, que también sería lo ideal. No, aquí algo curioso que quiero que veas, sobre todo en esta máquina, y por ejemplo, para ya más o menos concluir con esta, es que tú tienes que entender que esto tiene unos rieles. Aquí están. En el momento en el que tú te salgas del plano, que te salgas de, o intentes irte un poquito más adelante o más hacia atrás, te va a ofrecer una reactiva. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si tú te deslizas, voy a cambiarle esto de color. Ajá. Imaginemos que tú deslizas normal, que sería lo ideal, ¿no? Estaría la fricción normal del rozamiento de la máquina, ¿no? Pero, por ejemplo, en la que esto vaya hacia un lado, ¿no? En la que vaya hacia un lado esto de aquí, o que tú intentes aplicar de repente de otra manera, esto va a ser así también, ¿no? Porque esto depende mucho de la intencionalidad. Entonces, aumentarían las fuerzas de fricción, ¿no? Aumentaría mucho las fuerzas de fricción, ¿no? Sería similar, y ya esto yo lo he mencionado, que tú, por ejemplo, aquí está el Smith, y tú intentes subirla, pero siguiendo los rieles. Pero otra cosa es que intentes de repente hacer esto. Por ejemplo, acá está, voy a cambiar de color a esto, ¿no? Imagínate que aplicas una fuerza, pero la aplicas así. Entonces, esto, claro, va a subir, va a haber una que subiría. Vamos a ver aquí. Va a haber una que iría, claro, hacia el riel, ¿no? Con su ángulo, pero otra también intentaría sacar ese riel o de alguna manera moverlo horizontalmente, ¿no? Y eso haría que tu esfuerzo o la resultante sea mayor, ¿me entiendes? Porque es el inconveniente que tienen las máquinas que tienen guía, en este caso, porque tú en un empuje de cadera debería ser lo más natural posible en el sentido de que cómo te muevas tú. Esa es la limitante que tiene esta de aquí. Entonces, lo ideal sería que esta vaya así, pero en la que tú apliques una fuerza que no esté en línea con eso, te va a devolver ya sea para acá o para allá, porque te puedes mover para allá o para acá. Y eso va a hacer que eh, puede haber puntos de estancamiento o te va lastrando en cada repetición, ¿no? Te va a ir lastrando en cada repetición. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, cuando una persona comienza y recién está agregando peso, como está muy por debajo de su límite, probablemente no se note. En las primeras repeticiones tampoco, ¿no? Obsérvalo ahí, por ejemplo, ¿ves? Pero como es algo que está ahí, a pesar de que tú lo quieras ignorar, te va a lastrar, es decir, la resistencia, ¿ves? La resistencia que tú pones a partir de los discos y cómo interactúan, se le va a añadir si es que te mueves un poquito. Y a veces por fatiga puede pasar eso. Esto es una opción, si es que no tienes otra, tendrías que tenerlo en cuenta. Pero a medida que tú vas avanzando, si por ahí, como te digo, no hay esa coincidencia entre el riel y tu empuje, va a ser muy difícil porque va a aumentar las fuerzas de fricción,
¿no? Esto es importante entenderlo y eso puede ser un limitante en esta máquina para progresar en cargas y también puede haber merma de la técnica, porque claro, como no entiendes esto, de repente vas a decir, oye, no, pero yo ya tengo que alzar, yo ya tengo que alzar más porque ya llevo un tiempo en el gimnasio y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que quería comentar respecto a este.